Entonces habíamos hablado del tenofovir, que lo tenemos en la parte inferior de la imagen, el cursor. Tenemos el tenofovir en esta parte inferior y tenemos aquí lo que es la adenosina, que es uno de los cuatro nucleósidos de los cuales se compone el material genético o el DNA. ¿Listo? Este medicamento entonces es muy similar a la adenosina, por eso se llama un análogo, porque la base nitrogenada es idéntica a la misma. Lo que pasa aquí es que el azúcar, que es este anillo heterocíclico que ustedes ven acá, está en esa parte incompleto, ¿listo? Y al ser un azúcar incompleta, no va a permitir que el siguiente mm, nucleósido que va a llegar para hacer la replicación del DNA, pues no se pueda lograr, ¿listo? O además, si yo quiero hacer una transcripción de DNA a RNA, tampoco voy a permitir hacer eso, ¿listo? Entonces, es imposible que se haga una replicación del material genómico a partir de estos análogos de nucleósidos porque vienen completamente, bueno, perdón, vienen incompletos, mejor dicho, con la parte del azúcar que debe estar formando acá. ¿Listo? Les había dicho entonces que el tenofovir se convierte entonces en un fármaco de nuestro cuerpo porque, pues, él viene sin el grupo fosfato. ¿Listo? Cuando el tenofovir ingresa a la célula que está infectada por el virus del VIH, o sea, los linfocitos T que están infectados, las enzimas que están presentes dentro de la célula van a generar esa fosforilación del tenofovir y una vez que el tenofovir ya esté fosforilado con uno, dos o tres fosforilos, pues va a permitir que se ejecute su acción. ¿Listo? Creo que dejó de proyectar un momento. Listo, ahí vuelve la imagen. Entonces, les decía que el tenofovir pasa de ser un profármaco porque debe ser metabolizado dentro del cuerpo o dentro del tejido en el cual va a ejercer su acción. Y ese metabolismo lo que va a hacer entonces es fosforilar el medicamento y va a permitir que ejecute su acción. ¿Listo? Les había explicado también que el tenofovir no se absorbe de una manera muy buena en el intestino. O sea, si lo consumimos por vía oral, la absorción va a ser mínima o va a ser reducida. Y esto va a depender entonces de qué sal se le conjugue. Entonces tenemos dos principales presentaciones del tenofovir en el comercio, ¿listo? O sea, en el comercio de la salud. Tenemos entonces el tenofovir disoproxil y el tenofovir alafenamida, ¿listo? Entonces, habíamos hablado del tenofovir disoproxil fumarato, que teníamos entonces aquí el disoproxil que lo tenemos aquí en las partes externas y el fumarato lo tenemos entonces en la composición central, que es estos triángulos que encontramos acá. ¿Listo? Ese disoproxil fumarato debe entonces pasar por la célula infectada, o sea, dentro del linfocito T, y dentro de ese linfocito T, a través de unas esterasas, las esterasas lo que hacen es romper esa sal, que es el disoproxil fumarato, o sea, esta parte de acá y esta porción de acá, y una vez entonces la célula infectada a través de esas enzimas, que son las esterasas, quitan esos disoproxiles o esas sales, ya se puede hacer la conjugación de los siguientes fosfatos. ¿Listo? Entonces se debe trifosforilar el tenofovir
para que al ser trifosforilado ya nos quede entonces completamente un nucleótido. ¿Listo? Entonces deja hacer un nucleócido con S, hacer un nucleótido con la T. ¿Listo? Cuando tenemos ya un nucleótido, este ya se puede incorporar, o bueno, o mejor dicho, ¿cómo decirlo? Puede interferir en la cadena de producción del genoma, ya sea que esté generando una replicación del DNA o esté generando una transcripción de DNA hacia RNA. ¿Listo? Habíamos hablado entonces de las complicaciones que pueden presentar el tenofovir disoproxil fumarato, que depende entonces de la función renal. Y si no se ajusta a la tasa de función renal el medicamento, pues se nos puede generar una nefrotoxicidad. ¿Listo? O sea, adicional a que si el paciente ya tiene un compromiso renal, si yo no ajusto esa dosis, pues lo puedo acabar de fregar el riñón o la función renal. ¿Listo? Por esas condiciones aquí hemos quedado en la clase anterior, por esas condiciones que hablaban del disoproxil fumarato, que genera ciertas limitaciones en cuanto a la absorción y en cuanto a la función renal, sale entonces, por avances tecnológicos, una nueva presentación de ese análogo de nucleócido con otra sal. ¿Listo? Sale al mercado entonces la siguiente presentación que les había nombrado en las anteriores diapositivas, que es el tenofovir alafenamida. ¿Listo? Este tenofovir alafenamida fue diseñado entonces para que se pueda maximizar la potencia antiviral y mejorar entonces el perfil de seguridad en los pacientes, evitando entonces que se presenten menos reacciones adversas. ¿Listo? Este es mucho más estable en plasma que el tenofovir disoproxil fumarato. ¿Listo? El tiempo máximo, que el Tmax es el tiempo en que se alcanza la concentración máxima en el cuerpo, es mucho más corto, es de 2 horas. O sea, si yo consumo este medicamento, se absorbe más rápido y el tiempo en que alcanza la concentración máxima es más corto que con respecto al tenofovir disoproxil fumarato. ¿Listo? La vida media de este medicamento es de aproximadamente casi que media hora. ¿Listo? O sea, es una absorción rápida y una ejecución rápida en el organismo. ¿Listo? Tenemos entonces aquí el, el tenofovir en su presentación alafenamida. ¿Listo? La alafenamida, que es la sal, está compuesta entonces por un fenol, que lo encontramos acá, que es este anillo cíclico, homocíclico que tenemos acá, y tenemos entonces hacia la parte superior un ester de alanina. ¿Listo? La alanina es un, un aminoácido y se forma por un ester, porque lo tenemos acá en esta parte, en la composición de un anillo de ester. ¿Listo? Y en el centro tenemos entonces el grupo fosfato. Entonces, lo que va a hacer acá en el organismo este medicamento es que se debe perder este aminoácido y se debe perder este grupo fenol para que se continúe acá la producción de trifosforilación como pasa con el tenofovir disoproxilfumarato. Eso, o sea, es muy similar el mecanismo. La diferencia acá del medicamento es que esta composición de sales que tenemos al lado y lado hace que la molécula sea, lo que les decía acá, más estable, un perfil de seguridad mejor y haya mejor penetración a la célula que está infectada. ¿Listo? En cuanto a la función renal, vamos a hacer una comparativa entonces acá de lo que pasaría entonces entre el tenofovir disoproxil fumarato y el tenofovir alafenamida. ¿Listo? Tenemos entonces acá la parte apical de las células renales. Tenemos aquí la parte vasolateral, donde va circulando todos los medicamentos. Y tenemos aquí, pues, la célula del glomérulo renal para ver cómo se hace esa secreción tubular activa. ¿Listo? O sea, cómo sus fármacos se eliminan a través de la circulación sistémica hacia la orina. ¿Listo? Tenemos entonces acá diferentes transportadores de aniones orgánicos, que eso es lo que significa OAT, y esos OAT lo que hacen es capturar los medicamentos, transportarlos, en algunos casos, si lo requiere, se debe entonces metabolizar y saldrá posteriormente aquí por estos receptores membranarios. ¿Listo? Sale entonces hacia la luz de los tubos renales y se va a excretar. ¿Listo?
Vemos aquí la diferencia entonces. Tenemos el tenofovir disoproxil fumarato con una vida media que es menor de 0,4 minutos, es muy pequeña y es bastante inestable el medicamento en plasma. ¿Por qué? Porque ese disoproxil fumarato se puede fácilmente metabolizar o disolver por otras enzimas que estén presentes en la circulación sistémica. Queda expuesto entonces ese análogo de nucleócido y va entonces a ingresarse por el compartimiento de los transportadores de ARNs orgánicos y se elimina. ¿Listo? Y aquí lo que pasa con el tenofovir alafenamida es que la vida media es mucho más prolongada, es de 90 minutos, es más estable porque se degrada menos en el plasma, bueno, en la circulación sistémica, y al no perder las sales fácilmente, como pasa con el disoproxil fumarato, esto hace que los transportadores aniónicos orgánicos no lo capturen. Si ustedes ven acá, el medicamento, la flecha se devuelve. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como es más estable, me devuelve, permanece con estas sales pegadas sin que se degrade en la circulación sistémica. Ese par de sales que ustedes ven acá no permite que se una a los transportadores aniones orgánicos. ¿Listo? Y hace que él continúe por la circulación sistémica y viaje entonces a las células objetivo. ¿Listo? O sea, tenga mayor tiempo de contacto con los linfocitos T. ¿Listo? Y aquí en este esquema de abajo es solamente un representativo de lo que hace la creatinina con los transportadores orgánicos que simplemente con la creatinina la capturan y la expulsan. ¿Listo? Entonces podemos ver que cuando se hace cuantificación en orina, podemos encontrar mayor cantidad del tenofovir disoproxilfumarato ya en su forma metabolizada, que va a ser solamente el análogo de nucleócido, junto con la excreción de creatinina. ¿Listo? Que sería como un control. Pero acá la diferencia entonces con el tenofovir alafenamida es que esa composición de sal permite que su vida media sea más prolongada y al tener la vida media más prolongada, pues va a tener más tiempo de contacto con las células objetivo. ¿Listo? Acá entonces llegamos a las células objetivo. ¿Cómo se genera entonces esa transformación metabólica dentro de la célula? Entonces tenemos el tenofovir alafenamida, esa posición, con su base nitrogenada, su azúcar que está incompleta, que pues prácticamente esto ya no es un azúcar, esto ya es un ester. Tenemos el fosfato, tenemos aquí el aminoácido y tenemos el grupo fenol. ¿Listo? Está circulando en plasma, ya vemos entonces que evade esa respuesta o esa captura por parte de los transportadores aniónicos orgánicos en las células renales, entonces sigue circulando por sangre, llega entonces a la célula objetivo del VIH, que ¿cuáles son? Pues los linfocitos T, ¿listo? Traspasa la membrana citoplasmática del linfocito T, llega acá y a través de esta enzima, la CAAT, que es una quinasa, lo que se hace es quitar el fenol, ¿listo? Elimino el fenol, posteriormente aquí por una fosfamidasa. Esa fosfamidasa lo que hace entonces es eliminar el grupo aminoácido. Nos queda aquí ya la molécula de tenofovir solo, o sea, ya ni es disoproxil ni es alafenamida. Nos queda el tenofovir solo. ¿Listo? Y este tenofovir solo, entonces, una parte de ese tenofovir se puede salir del linfocito T, pasa a circulación sistémica y al ser un análogo nucleócido simple, o sea, ya metabolizado, se puede eliminar. ¿Listo? Y otra parte del medicamento, el tenofovir, va a ser entonces pasado por las quinasas restantes dentro de la célula. Y esas quinasas, como les decía a ustedes, la quinasa, ¿qué es? Una quinasa es una enzima que transporta grupos fosfatos. ¿Listo? Entonces, fosforila otras enzimas. Entonces, estas quinasas, vaga de redundancia, fosforilan entonces ese tenofovir monofosfato a un tenofovir difosfato o trifosfato, que es lo que ustedes ven acá como DP. Esto DP sería un difosfato. ¿Listo? Y si le agrego otro, sería un trifosfato. Ya con este tenofovir trifosfato nos queda como un nucleótido y ese nucleótido es el que va a interferir en esa cadena de producción del DNA o de replicación hacia el RNA. ¿Listo? Y nuevamente, pues ya cuando se utiliza el tenofovir trifosfato, cuando para la cadena de producción, él nuevamente queda libre, se desfosforila y al desfosforilarse, entonces ya se puede hacer una eliminación renal. ¿Listo? Digamos que esa sería como la principal diferencia que tenemos con esa tecnología de producción de los medicamentos, en que al ser un tenofovir alafenamida,
va a permitir mayor estabilidad en plasma, aquí les estoy repitiendo la información, mayor estabilidad en plasma, mejor traspaso de la membrana citoplasmática del linfocito T, unos pasos más consecutivos y más seguros de ese metabolismo, y voy a permitir que un porcentaje del medicamento se elimine directamente por la orina y otra parte del medicamento lo podamos entonces disponer dentro de la célula para ejecutar esa acción de freno en la replicación viral. ¿Listo? Este tenofovir a la fenamida tiene una unión a proteínas que es alta, que es del 80%. ¿Listo? Esto también interfiere con la vida media. A medida que tengamos medicamentos que tengan una unión a proteínas que sea más alta, eso a la inversa, va a permitir que tengamos una porción inferior de fármaco libre. Si tenemos una porción de fármaco libre, quiere decir que esa porción pequeñita es la que se va a utilizar. Y a medida que los medicamentos se van liberando esas proteínas que principalmente son ¿qué? La albúmina, pues esa entrega o esa liberación lenta que se da de las proteínas es lo que va a permitir que poco a poco se va utilizando la fracción libre del medicamento. Entonces, esto aumenta la vida media. ¿Listo? Al tener esa sal, venga, me devuelvo, que esta sal, tanto el fenol como el aminoácido que está pegado a él, va a tener una mayor lipofilia del medicamento. Y al tener una mayor lipofilia del medicamento, pues va a tener una mayor distribución a los órganos linfoides. ¿Por qué? Porque al ser una sal lipofílica va a tener mejor absorción o mejor paso de las membranas. ¿Listo? Y al ser una sal que es un poco más estable, que no se absorbe directamente por los glomérulos renales a través de los transportadores aniónicos, pues va a permitir que haya una menor concentración en las células tubulares renales. ¿Listo? Y esto va entonces a permitir que el medicamento esté circulando mayor tiempo en sangre, que se metabolice de una forma más lenta dentro del linfocitos T, y ya cuando se metabolice es que se pueda excretar, y al ser ¿cómo decirlo? Un detrito ya metabolizado más hidrofílico, pues disminuye la nefrotoxicidad. ¿Listo? Y este medicamento entonces se puede eliminar tanto por vía renal como por vía fecal. ¿Listo? Porque digamos que esos análogos de nucleócido, pues en gran parte se eliminan directamente cuando le quito las sales, pero otra parte puede ser metabolizado por otras células donde se descompone por completo el material y finalmente se elimina. ¿Listo? No habría problema con eso. Con el tenofovir, la dosis entonces de este medicamento es de 25 miligramos al día. Entonces utilizamos menor cantidad de medicamento que con respecto al tenofovir de disoproxil-fumarato. Eso. La comparación entonces acá es, al día de disoproxil-fumarato se deben administrar 300 miligramos, que con respecto a la lafenamida que se administran 25. Si ustedes ven acá, es una reducción de casi que 12 veces la porción del uno contra el otro. ¿Por qué se requiere menos dosis del tenofovir a la fenamida? Porque se absorbe mejor, porque permanece más tiempo en sangre, porque se internaliza mejor en las células T y porque pues, es más estable en toda esa cadena de distribución y llegada a los linfocitos T para hacer entonces el par en la replicación viral. ¿Por qué toca administrar más cantidad de tenofovir disoproxil fumarato? Porque se absorbe menos, entonces de los 300 que estoy administrando, cerca del 30 al 35% se absorbe, o sea, estoy absorbiendo más o menos entre 100 125 miligramos, ¿listo? De esos 100 125 miligramos que absorbo, que pasan a circulación sistémica, más o menos como entre un 50 60% lo capturan las células renales y se elimina. Entonces ya me está quedando por ahí 40 50 miligramos, ¿listo? Y esa otra porción que queda muchas veces no se internaliza o muchas veces no pasa muy bien la barrera citoplasmática o las membranas citoplasmáticas de los linfocitos T, entonces una porción más pequeña va a estar pasando, unos 20, 25, 30 miligramos del tenofovir disoproxil está pasando a la célula T, que va a ser el efectivo, ¿listo? Entonces, por eso esas equivalencias en cuanto al gramaje que se da administrar de un medicamento al otro. Digamos que en equivalencias porque van a ejercer el mismo efecto, ¿listo? Pero digamos que en gramaje pues va a ser muy diferente, ¿listo? Esto va a hacer entonces que el tenofovir a la fenamida inmediatamente se relacione con una mayor potencia
Una mayor potencia, ¿qué quiere decir? Que el fármaco requiere menor, mm, ¿cómo decirlo? Menor cantidad para ejercer la misma acción o una acción mucho más fuerte o más competitiva con respecto al blanco que está ejecutando. ¿Listo? Eso se refiere a una potencia farmacológica. ¿Listo? Esto va a hacer entonces que tenga mayores concentraciones intracelulares en células mononucleares periféricas, o sea, los linfocitos T, o sea, el tenofovir a la fenamida, alcanza mejores concentraciones y hay una menor exposición plasmática que es 10 veces menos. Eso, aunque yo les decía a ustedes que el medicamento circula mejor en sangre, o sea, permanece en sangre, porque se devuelve a través de los glomérulos renales, porque no se excreta inmediatamente. Si bien esta exposición dentro de la circulación sistémica es transitoria. ¿Por qué? Porque en un momento se devuelve de los glomérulos renales, pero inmediatamente es capturado por los linfocitos T. Por eso alcanza mayores concentraciones. ¿Listo? En pacientes que tengan una tasa de función glomerular, acá no es de mayor a 30, no menor a 30, o sea, pacientes que estén con algún compromiso renal, perdón, sí, mayor a 30, que tengan algún compromiso renal que esté en estadio 1 o 2, el paciente no requiere ajuste del medicamento, como pasaba entonces con el otro tenofovir, con la otra sal, con el isoproxil. Eso tocaba ir ajustando las dosis de cada 48 horas, o 2 veces a la semana, o una vez a la semana en pacientes en diálisis. ¿Listo? Y ya en pacientes que tengan una función renal que esté muy caída, o sea, que esté en un estadio 4 renal, el medicamento toca tener una precaución, y es que no se debe administrar con otro análogo de nucleócido, que es la entricitabina. ¿Listo? Porque la conjugación de esos dos análogos de nucleócidos sí puede generar, esa combinación sí puede generar un mayor daño dentro del glomérulo renal y pues acabar de lesionar al paciente. ¿Listo? ¿Qué reacciones adversas puede presentar el tenofovir a la fenamida? O sea, esa presentación nueva, esa nueva sal de tenofovir. ¿Listo? Pues la nefrotoxicidad se puede presentar, pero de acuerdo a esas condiciones que les estaba diciendo, con tasas de función glomerular muy caídas, asociadas con otro análogo de nucleócido. Pero lo que se puede presentar más comúnmente con el tenofovir es la pérdida de la densidad ósea, ¿listo? Mineral. ¿Por qué? Porque al ser un análogo de nucleócido, no solamente puede tener la replicación viral, sino que también puede tener la replicación del DNA de células que estén completamente normales. ¿Listo? Y en este caso, entonces, los osteoblastos son muy sensibles a la presencia de análogos de nucleócido. ¿Listo? Entonces, los osteoblastos, que son los que generan esa matriz ósea dentro de los huesos, valga la redundancia, pues pueden ser afectados y pueden disminuir esa capacidad de los osteoblastos de estar generando entonces el material mineral para la producción del hueso. ¿Listo? En cuanto a la nefrotoxicidad del tenofovir, pues se presenta aquí principalmente por la alteración que se hace en la actividad del citocromo C oxidasa, que está presente acá dentro de los células renales. ¿Listo? Y va a generar entonces un efecto de regulación a baja de el NO sintasa. El NO sintasa es el óxido nítrico sintasa. ¿Listo? También genera una regulación, un efecto en los transportadores iónicos y va a generar una disminución en la expresión de megalina y cubilina. Cubilina y megalina son un par de moléculas o pues, proteínas que están presentes dentro de las células de los grupos renales y esto va a generar acá afectación en la función de los glomérulos. ¿Listo? Entonces, el que más se asocia con nefrotoxicidad porque está mayormente disponible, se excreta mucho más rápido, se elimina mucho más rápido, es la presentación del tenofovir disoproxilfumarato. ¿Listo? En cuanto al tenofovir a la fenamida, tiene una menor relación con la producción de daño renal porque el medicamento no se excreta rápidamente, sino que se devuelve y se va a internalizar mejor en los linfocitos T. Aparte de que tenemos una menor, ¿cómo decirlo? Un menor gramaje circulante en sangre. Aquí tenemos entonces absorbido, bueno, administrado al cuerpo 300 miligramos y en el tenofovir a la fenamida tenemos 25 miligramos. Entonces es menos cantidad de medicamento que puede estar aquí circulante en sangre, que va a tener contacto con las células renales y va a generar daño renal. ¿Listo? Entonces a menor cantidad, pues menor riesgo en cuanto a la generación de ese daño renal. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí entonces con el tracto gastrointestinal? Entonces, en el tracto gastrointestinal, si administramos el tenofovir solito, o sea, sin ninguna sal, o sea, no está aquí
ni con el disoproxil, no está aquí ni con la alafenamida, el tenofovir, al ser un análogo nucleócido incompleto, no se va a absorber por vía gastrointestinal. Entonces, si lo consumo así solito, es como tomar un laxante. O sea, pasa derecho por el intestino. Nada de eso se va a absorber al plasma. ¿Listo? Si lo administro en forma de isoproxil fumarato, tengo que administrar una mayor cantidad de 300 miligramos para que sea equiparable a los 25 miligramos de la lafenamida. ¿Listo? Entonces, de esos 300 miligramos se van a absorber bien, pero un gran porcentaje de él se va a metabolizar inmediatamente, pierde el disoproxil fumarato en plasma sin ni siquiera haber pasado por la célula T y a través de esos transportadores aniónicos orgánicos en los túbulos renales se elimina el fármaco. Entonces ustedes ven acá, más de 200 miligramos aproximadamente se están eliminando del tenofovir. Y un porcentaje inferior a este va a pasar al linfocito T y va a inhibir entonces la replicación viral. Por el contrario, si administro un tenofovir a la fenamida, tengo que administrar, debo administrar menor gramaje, 25 miligramos. Casi que la mayoría de este va a ser entonces internalizado directamente al linfocito T y va a generar ese paro, ese frenado en la replicación del DNA viral. ¿Listo? Y menos de un 10%, de un 5 a 10% del fármaco se va a metabolizar o va a perder la sal en la circulación sistémica y se va a eliminar por los túbulos renales. ¿Listo? Entonces, como la explicación o el esquema más sencillo que se puede ver acá en cuanto a las diferencias de esas sales que estén presentes o acompañando al medicamento como para que cambie esa farmacocinética. ¿Listo? Para que este medicamento, el tenofovir, nos genere un daño renal, tiene que haber unos factores de riesgo en estos pacientes. ¿Listo? Y esos factores de riesgo es que estén consumiendo el tenofovir, disoproxil fumarato, y tenga asociado esas cosas. El uso concomitantes de inhibidores de la proteasa, que es otro grupo farmacológico antiviral. ¿Listo? Que el paciente tenga una edad mayor, que tenga de base una enfermedad renal, que tenga una inmunodeficiencia, pues en este caso estamos hablando de un paciente con VIH, que tenga polimorfismo de los transportadores, o sea, en este caso, los polimorfismos genéticos que estén presentes en esos transportadores aniónicos orgánicos de los túbulos renales que sean más hipercaptantes del tenofovir, que haya una exposición prolongada al fármaco y que el paciente tenga un antecedente de diabetes mellitus. ¿Listo? Esos serían como los factores de riesgo principales para el tenofovir disoproxil fumarato. Y en cuanto al tenofovir a la fenamida, es que tengamos estas dos condiciones. Que sea un paciente con diabetes mellitus y que tenga una condición de una enfermedad hepática de base. ¿Listo? Entonces, tener estas dos aumentaría el riesgo de que al consumir tenofovir a la fenamida nos genere mayor nefrotoxicidad. Eso independiente de si el paciente tiene o no tiene ya de base una enfermedad renal. Pero si tiene estas dos, sí es más probable que nos llegue una nefrotoxicidad. ¿Listo? Este tenofovir también puede presentar algunas interacciones. El medicamento, pues es sustrato de la glicoproteína P, que es un receptor de membrana que lo que hace es expulsar fármacos. ¿Listo? Si este tenofovir se nos une a la glicoproteína P, va entonces a evitar que se eliminen cierto tipo de fármacos. ¿Listo? Si el medicamento se une al sustrato de la glicoproteína P, por ejemplo, si tenemos algún inhibidor de la glicoproteína P, como puede ser, a ver, si recuerdo, la amiodarona o el carvedilol, por ejemplo, o el verapamilo que se utiliza también en pacientes hipertensos. Si yo inhibo, bueno, perdón, si yo estoy consumiendo esos medicamentos que inhiben la glicoproteína P y el tenofovir es sustrato de esa glicoproteína P, el tenofovir puede aumentar su concentración plasmática, ¿listo? Y nos puede generar daño renal, ¿listo? Si por el contrario, el paciente está utilizando inductores fuertes de la glicoproteína P, como puede ser, entonces, digamos, un caso común, un paciente que tenga VIH y tuberculosis,
que eso no es raro, es muy común pacientes con VIH tengan tuberculosis por su misma condición de inmunodeficiencia. Si al paciente con tuberculosis se le está administrando un esquema que, pues, el esquema básico va a tener rifampicina, la rifampicina es un inductor fuerte de la glicoproteína P. Entonces, la rifampicina potencia la acción de la glicoproteína P y esta glicoproteína P fácilmente elimina de una forma más rápida el tenofovir. Entonces, el paciente lo estoy tratando por la tuberculosis, pero la dosis que le estoy administrando de tenofovir para su VIH no está siendo efectiva. ¿Por qué? Porque la glicoproteína P está activada o está inducida fuertemente por la rifampicina y está eliminando rápidamente el tenofovir. Entonces el paciente se cubre con el VIH, perdón, con la tuberculosis, pero queda descubierto con el VIH porque el medicamento aquí se elimina de una forma mucho más rápida. ¿Listo? El otro que tenemos es este transportador, el BCRP, que es el Breast Cancer Resistant Protein. Entonces, la proteína de resistencia del cáncer de mama. Esta es una proteína de membrana que transporta una amplia variedad de productos, principalmente los que están sulfatados de esteroides y de xenobióticos, o sea, de materiales exógenos. ¿Listo? Este transportador que se encuentra en la membrana citoplasmática se expresa en muchos tejidos y órganos, ¿listo? Como el hígado, el intestino, también se puede presentar en la barrera hematoencefálica y en la glándula mamaria, ¿listo? Porque de ahí deriva su nombre, breast cancer, ¿listo? Este, este transportador mm, que se encuentra en las membranas citoplasmáticas impide que algunos medicamentos penetren en tejidos como el cerebro, el intestino y en algunos casos en tumores que expresen este breast cancer, ¿listo? También está involucrado en la excreción biliar y en cierta medida en la excreción renal de los medicamentos, ¿listo? Entonces, si tenemos un paciente, principalmente pues van a ser mujeres que sobreexpresen este marcador porque tienen un antecedente de cáncer de mama o tienen un cáncer de mama activo, pues en pacientes mujeres que estén con esa sobreexpresión de este sustrato, el tenofovir no va a ser lo más efectivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pasaría igual que con la glicoproteína P, que si está sobreexpresada esa acción, pues el fármaco se elimina mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, por mayor cantidad que yo le dé tenofovir eh, a estos pacientes, el fármaco se excreta mucho más rápido en ellos. ¿Listo? Y tenemos acá entonces alteraciones o interacciones, perdón, interacciones con fármacos que tengan una alta secreción tubular. Nuevamente, aciclovir, que es un medicamento que se puede dar o que se da principalmente en pacientes que tengan un problema de alguna activación del virus herpéticos. Entonces, por ejemplo, un herpes zóster. Entonces, el paciente con VIH y una activación de herpes zóster. Entonces, le estoy tratando con entenofobia al paciente y le estoy dando el aciclovir para controlar esas lesiones herpéticas que está teniendo en X o Y presentación del cuerpo. ¿Listo? El problema acá es combinar tenofovir con aciclovir. ¿Listo? Aciclovir es un medicamento que tiene un alto riesgo de generar nefrotoxicidad porque nos puede generar cristales dentro de los túbulos renales. ¿Listo? Y si yo le administro tenofovir, el tenofovir se nos puede acumular por la presencia de aciclovir en las células renales. ¿Listo? Entonces esta combinación aquí puede ser bastante peligrosa. ¿Listo? De estos dos, de la glicoproteína P y de los sustratos entonces que puedan tener esta proteína de resistencia del cáncer de mama, vamos a ver una familia de medicamentos. Entonces, tenemos aquí la glicoproteína P y de los BCRP. ¿Listo? En cuanto a la glicoproteína P, como les decía, hay inhibidores y hay inductores. Entonces, si tenemos inhibidores de la glicoproteína P, que son estos que aparecen acá en esta columna, ellos inhiben la glicoproteína P y al inhibir la glicoproteína P se nos puede aumentar el- la concentración de tenofovir y ser tóxico. ¿Listo? Al contrario, si tenemos inductores de la glicoproteína P, o sea que aceleran o aumentan la función de la glicoproteína P, pues el tenofovir se nos va a caer, ¿listo? De concentración. Entonces, va a ser su terapéutico. Y el paciente con VIH, pues va a continuar con su VIH porque no va a detener la replicación viral
ese porcentaje tan pequeño que queda de tenofovir en sangre. ¿Listo? Y a este lado tenemos los inhibidores de la proteína del cáncer, de resistencia al cáncer de mama. ¿Listo? Tenemos entonces toda esta cantidad de medicamentos y moléculas que vemos acá, que si la estamos administrando en ese momento a los pacientes, acá ustedes como ven, es que tienen diferentes medicamentos que son citotóxicos que son utilizados para el cáncer de mama, porque pues es una paciente que está expresando o sobreexpresando esta proteína. Si yo entonces lo que hago es administrar medicamentos que inhiban esta proteína, porque pues lo que quiero es que se controle el cáncer de mama, pues al caer esta inducción de esa proteína, pues puedo aumentar los niveles de tenofovir, ¿listo? En sangre. Y se nos puede volver una toxicidad. Entonces, en conclusión, si vamos a utilizar acá medicamentos en diferentes condiciones de pacientes puntualmente, pues tenemos que tener cuidado acá con la administración del tenofovir, porque esas interacciones nos generan o toxicidad, o pérdida de la función, o daño renal de acuerdo a esas combinaciones que se pueden generar, como por ejemplo con el ciclovir. ¿Listo? A ver, pasamos entonces ahora a otro grupo de análogo de nucleócido, que es el abacavir. Ya entonces dejamos de hablar del tenofovir. El tenofovir era análogo de la adenosina. El abacavir es un análogo de la guanina. ¿Listo? Que es otra base nitrogenada, otro nucleócido que hace parte del DNA. ¿Listo? Con el abacavir, la diferencia con el tenofovir es que este abacavir, ya per sí solito, tiene una biodisponibilidad del 100%. ¿Qué es una biodisponibilidad del 100%? Es que si yo consumo 600 miligramos de abacavir al día, 600 miligramos van a pasar del tracto gastrointestinal al componente plasmático. ¿Listo? Perdón, al componente sérico, que es entonces la circulación sistémica. ¿Listo? Este medicamento es administrado generalmente con lamivudina o con dolutegravir. La lamivudina es otro análogo de nucleócido y el dolutegravir es un inhibidor de la integrasa. ¿Listo? Entonces, son combinaciones muy frecuentes que se pueden dar con el abacavir. ¿Listo? De este medicamento, que es un análogo de la guanina o de la guanosina, de acuerdo si estamos hablando de una base nitrogenada o es un nucleócido, este medicamento se administra 600 miligramos al día. ¿Listo? Y no requiere de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, digamos que en pacientes que tengan algún daño renal y estén contagiados con VIH, la administración de Abacavir no va a presentar esos requerimientos de ajustes. ¿Listo? Entonces lo hace un poquito más seguro que con respecto al tenofovir. ¿Listo? Este medicamento, el Abacavir, puede tener ciertas reacciones adversas, como por ejemplo reacciones de hipersensibilidad. Y esas reacciones de hipersensibilidad por lo general se asocian a unos pacientes que tienen una predisposición genética. ¿Listo? Y esa predisposición genética es que tiene una alteración en el HLA, que es el antígeno leucocitario humano. En ese específicamente, no es de aprenderse el nombre, sino que simplemente tener en cuenta que algunos pacientes con esa alteración genética pueden aumentar el riesgo de hipersensibilidad. ¿Listo? Y esto va a hacer que se requiera una secuenciación previa al inicio, que es una secuenciación que se administra entonces en dosis aumentativas para que el paciente vaya perdiendo esa sensibilidad o esa hipersensibilidad frente al fármaco. ¿Listo? Este medicamento también puede generar infarto agudo del miocardio. ¿Listo? Pero no se ha demostrado en todas las cortes que se ha evaluado este riesgo de miocarditis o infarto al miocardio no se ha encontrado consistentemente en todos los grupos. ¿Listo? Pero sí se ha asociado que el medicamento tiene un mayor riesgo con la agregación plaquetaria, porque la puede inhibir. ¿Listo? Y la puede inhibir porque este abacavir puede generar una inducción en la producción de óxido nítrico. ¿Listo?
Recordemos que el óxido nítrico en la circulación sistémica lo que va a favorecer es que haya una vasodilatación y que haya una disminución de agregación plaquetaria porque hay un menor, ¿cómo decirlo? Al haber una mayor concentración de óxido nítrico, reduce la cantidad de moléculas o de vías metabólicas por las cuales se genera el proceso de agregación plaquetaria. O sea, hace que sean menos pegajosas las plaquetas. ¿Listo? Y nos puede generar un efecto, digamos que entre comillas, un efecto anticoagulante, aunque pues no directamente es un efecto de esa clase que genera el medicamento. ¿Listo? Y se puede encontrar una disociación también en pacientes con diabetes entre los niveles de hemoglobina glicosilada y la glucemia. ¿Qué quiere decir con esta disociación? Que se pueden encontrar pacientes con una hemoglobina glicosilada mucho más alta, como si fuera el paciente diabético, pero si vamos y le tomamos unos niveles de azúcar aleatoria en sangre, el paciente está bien, está dentro de rangos normales. Pero ¿cómo hace entonces el abacavir para que aumente mm, la unión del azúcar o de la glucosa a la hemoglobina? O sea, para que la hemoglobina quede glicosilada, pues ese mecanismo aún no es muy claro, pero sí se ha evidenciado en diferentes cohortes que pacientes que están con abacavir tienen alteración de la hemoglobina glicosilada. Entonces el paciente lo pueden catalogar fácilmente como diabético, ¿no? Pues pídanle a ese paciente unos niveles de glucosa en sangre sérica, a ver cómo se encuentran y están dentro de rangos normales. Esto entonces puede generar como una confusión aquí con el diagnóstico de la diabetes en pacientes con VIH. ¿Listo? De aquí para adelante vamos a ver algunos análogos de nucleócido. No va a ser tan extenso porque digamos que todos ejercen la misma función, que es inhibir la replicación viral, pero digamos que con el tenofovir me extendí bastante porque con él se explica cómo es el mecanismo y como tenemos dos moléculas actualmente en el mercado que nos explique esas diferencias farmacocinéticas que se puedan presentar con simplemente cambiar las áreas del medicamento. ¿Listo? Aquí pasamos entonces de la abacavir, pasamos a la entecitabina y la mibudina. ¿Listo? Estos dos ya no son análogos ni de la adenosina ni de la guanosina, sino que son análogos de la citosina. ¿Listo? La citosina es una pirimidina, que es la que la vemos acá. ¿Listo? Esta es la base nitrogenada. ¿Listo? Su estructura de un lado al otro es muy parecida. ¿Listo? Aquí la diferencia es que se adiciona un fluoruro en la enticitabina. ¿Listo? Esa es la diferencia que se puede encontrar de un medicamento al otro. ¿Vale? Los dos medicamentos son intercambiables y nunca se deben usar juntos, porque como tienen la misma acción o el mismo punto de contacto con el, la transcriptasa inversa del virus, pues van a ser competitivos. Entonces, va a ser como pérdida de plata si yo le administro los dos al tiempo. O se absorbe el uno o se absorbe el otro. ¿Listo? O ejerce la acción el uno o ejerce la acción el otro. La diferencia que ustedes ven acá entre el uno y el otro es que la entricitabina tiene ese fluorilo acá. ¿Listo? O sea, ese grupo flúor. Nada más. ¿Listo? La diferencia entre el uno y el otro. ¿Listo? Aquí, entonces, la lamivudina usualmente se utiliza en combinación con el abacavir, que es el análogo de guanosina, y también se puede utilizar con el tenofovir disoproxilfumarato. Entonces aquí podemos tener dos o tres análogos nucleócidos al tiempo. ¿Listo? Y la entecitabina, el uso en combinación con el tenofovir de disoproxilfumarato o con el tenofovir alafenamida, con algunas de las dos presentaciones del tenofovir. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo administro dos análogos de nucleócido al tratamiento antirretroviral? Pues que inhibo que se pegue una base nitrogenada, que en este caso puede ser con la amibina o encistabina, que es entonces en el caso de las citocinas, o sea, no permito que se peguen las citocinas. Y si administro, por ejemplo, Bacavir o Tenofovir, pues inhibo que se peguen las guanosinas y que se peguen las adeninas. Entonces, si estoy inhibiendo tres puntos de agregación a la replicación del DNA, tres de cuatro, porque son cuatro nucleócidos, si estoy inhibiendo tres veces, perdón, tres partes de esos nucleócidos, pues prácticamente el virus va a encontrar inviable hacer la replicación viral. ¿Listo? Porque le queda muy difícil. Bueno, saltarse uno, digamos que puede ser relativamente sencillo, pero saltarse tres análogos de nucleócido va a ser muy complicado. Entonces prácticamente vamos a impedir de que el virus active
su transcriptasa inversa porque va a encontrar por todas partes bloqueadores, ¿listo? Entonces no va a permitir que se genere una adecuada replicación viral y el virus pues no se va a poder entonces expandir en nuestro cuerpo, ¿listo? Estos dos que son análogos de citosina, estos dos tienen la eliminación renal, ¿listo? Que es predominante. Las dosis usuales que se administran entonces de la amibudina son 300 miligramos y de la entricitabina son de 200 miligramos, ¿listo? Esta diferencia que hay entre la una y la otra en cuanto a sus gramajes que se deben administrar es igual que lo que pasa con el tenofovir, con sus dos presentaciones. Es la absorción va a ser diferente del uno al otro, el metabolismo va a ser diferente del uno al otro y el paso de membranas también va a ser diferente entre los dos. ¿Listo? Entonces, por eso se requiere mayor cantidad de la amibudina, 600 miligramos, que con respecto a intricitab. ¿Listo? En cuanto a la lamivudina, vamos a tener entonces aquí que se debe hacer un ajuste en cuanto a la eliminación renal. ¿Listo? No pasa con el abacavir, pero sí pasa con el tenofovir que tenemos que ajustarlo. ¿Listo? Ese ajuste que se debe hacer acá entonces es de acuerdo a esa función renal que se presenta en el paciente. Y es que de 30 a 50 miligramos, o sea, cuando tenemos una insuficiencia renal grado 1 tirando a grado 2, se debe administrar la mitad, 150 miligramos. ¿Listo? Si tenemos una función renal ya en estadio 4, de 15 a 29, entonces esos 150 miligramos al día se pueden administrar el primer día y luego continuar a 100 miligramos al día. ¿Listo? Pero si esa función renal sigue cayendo y es más baja, o pacientes que están en proceso de diálisis, pues se debe entonces ajustar cada vez esa dosis a unas dosis más y más pequeñas. ¿Por qué? Porque como el medicamento se elimina principalmente por vía renal, si hay un daño renal, pues va a haber un acúmulo de medicamento. ¿Listo? Entonces por eso debemos ajustarlo. En cuanto a la entricitabina, este ajuste de dosis no es tan, digamos, tan dramático como pasaría con la lamivudina. En este caso, entonces, con una tasa de función renal en estadio 1, 200 miligramos al día y luego le continuamos a 120 miligramos al día. ¿Listo? Si está en una tasa de función glomerular en estadio 4, eso le vamos a administrar unos 200 miligramos solitos cada 72 horas o 80 miligramos al día. ¿Listo? Entonces esos ajustes no van a ser tan dramáticos como pasaría con la lamivudina, pero ambos deben ser ajustados. ¿Listo? Hasta el momento lo que hemos visto, el único que no se ajusta es el abacavir, que es un análogo de la guanosina. ¿Listo? ¿Qué reacciones adversas podemos presentar con estos medicamentos? En cuanto a la lamivudina, podemos tener reacciones de hipersensibilidad y en cuanto a la entricitabina, tiene un perfil de seguridad poco mejor. Y es que no se reportan reacciones graves en estos pacientes. ¿Listo? ¿Qué se puede presentar acá en esos pacientes? Se puede presentar entonces náuseas, diarrea, se puede presentar algunas erupciones cutáneas, pero no consecuencias mayores que con respecto pasaría con la lamivudina con una generación de hipersensibilidad, o sea, una presentación de una alergia o un tipo de alergia. ¿Listo? Ya con eso entonces acabamos el paquete de información de lo que son los análogos de nucleósidos. ¿Listo? Ahora tenemos aquí los que son no análogos de nucleósidos, o sea, inhibidores no nucleósidos o nucleótidos de la transcriptasa reversa. ¿Listo? Entonces los anteriores que vimos son análogos que se parecen cada uno o a la citosina, a la guanosina o a la adenina. ¿Listo? No vemos aquí dentro de ese grupo los análogos de timinidina porque pues es prácticamente la misma información, pero nos faltaría solamente pues haber hablado de esos análogos de ese nucleócido puntual. Ahora vamos a hablar de otros inhibidores que no son nucleócidos, o sea, que no se parecen estructuralmente o químicamente a los nucleócidos o nucleótidos. ¿Listo? Esos análogos no nucleócidos van a entonces a actuar en otra porción de la transcriptasa inversa. ¿Listo? Entonces, estos son antagonistas e inhibidores alostéricos de la transcriptasa reversa. ¿Qué es un alostérico? Un alostérico es que el sitio de acción del medicamento no tiene nada que ver con el sitio de acción de la molécula que va a atacar. Entonces, los análogos nucleócidos llegaban y se internalizaban en la porción donde se iba a internalizar el nucleócido.
O sea, es en el punto donde ejerce la acción la enzima. Los no nucleócidos llegan e interfieren en un bolsillo, o sea, un pocket, en un bolsillo de esta enzima de la transcriptasa reversa, donde no ejecuta la acción. Entonces, llega ese análogo, perdón, llega ese inhibidor no nucleócido, se mete en este bolsillito, empuja esa transformación anatómica de la enzima, la corre un poco y el bolsillo donde se debe pegar los nucleócidos se cierra. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir entonces alostérico, que no actúa en el sitio de acción de la enzima que va a inhibir. Esto sino que actúa por otra parte. Pero al actuar por otra parte, pues simplemente va a cambiar esa conformación tridimensional o estructura de la enzima y pues va a impedir que se forme entonces su acción normal. ¿Listo? Estos medicamentos tienen una unión directa sobre el sitio de la transcripción y sobre el sitio alostérico. Entonces, nuevamente, el sitio de acción que va a ejercer es porque lo comprime, pero el sitio donde se está internalizando es otra parte. ¿Listo? Que es una acción directa sobre la enzima de la transcriptasa inversa. Entonces, al yo cerrar los bolsillos de transcripción, pues simplemente la transcriptasa reversa pues no va a pegar y pegar los siguientes análogos de nucleócidos y pues simplemente no va a haber una replicación viral. ¿Listo? Porque estoy inhibiendo esa transcriptasa inversa de otra forma. ¿Vale? Reacciones adversas que se presentan con estos medicamentos. Principalmente tenemos rash y en algunos casos podemos presentar hepatotoxicidad, porque esos medicamentos se deben metabolizar a través del hígado y si hay un acúmulo o si hay una predisposición a estos pacientes, pues el hígado se nos puede aquí congestionar. Digamos que entre comillas se utiliza esa palabra, digo, congestionar, porque se acumula el medicamento y nos genera acá una hepatotoxicidad. ¿Listo? Esos medicamentos pueden presentar una resistencia. ¿Listo? ¿Qué es una resistencia? Que el fármaco ya no esté actuando de la misma forma. ¿Listo? De los inhibidores no nucleócidos que tenemos actualmente en el mercado, tenemos acá la nevirapina, de la virine, el efavirenz, la travirina y el rifipirine. De esos medicamentos, en Colombia, el que tiene más uso es el efavirenz. ¿Listo? Si ustedes ven acá, bueno, o si se acuerdan de cómo es un nucleócido, ninguna de estas moléculas tiene una estructura de una base nitrogenada. ¿Listo? Entonces, ni se parece a la adenina, ni a la guanosina, ni a la citosina, ni siquiera a la timidina. A ninguno de esos cuatro bases nitrogenadas se va a parecer. ¿Listo? Para que se den una resistencia a estos medicamentos, o sea, para que dejen de actuar, es porque muchas veces en los virus va a haber un cambio en el sitio blanco. ¿Listo? ¿Y cuál es el sitio blanco? Pues la transcriptasa inversa. Entonces, los virus aprenden que cuando hay una exposición a estos inhibidores de su transcriptasa, el virus lo que hace es que, pues, si me está yendo la transcriptasa, pues cambio una transcriptasa. ¿Listo? ¿Cómo cambio una transcriptasa? Pues a través de una modificación genética inicial. ¿Listo? Entonces el virus hace un cambio genético en la posición K103. ¿Listo? Esta K103 es que reemplazo este aminoácido en la proteína, lo cambio por un aminoácido N. ¿Listo? Al cambiar esa posición de aminoácido dentro de esa proteína, va a ser entonces que ya me devuelvo una diapositiva. Es que si yo cambio un aminoácido de esta enzima o de esta proteína que es la transcriptasa inversa, si yo hago un cambio en un solo aminoácido, pueda que me esté cambiando el bolsillo. Entonces, el bolsillo o se hace más amplio o se hace más estrecho el bolsillo. Si yo cambio el tamaño del bolsillo donde se internaliza ese inhibidor no nucleócido, pues si es grande, el inhibidor de nucleócido entra y sale, no empata. Si yo hago el bolsillo más pequeño, pues no voy a permitir que se internalice el inhibidor del nucleócido. ¿Listo? Entonces, al cambiar genéticamente el virus y al generar una alteración en esa transcripción,
o perdón, en esa traducción de proteínas donde va a cambiar la transcriptasa inversa, pues no voy a permitir que haga su acción esos medicamentos y nos da una resistencia. ¿Eso? Pero esa resistencia pasa principalmente con los de primera generación, o sea, con nevirapine y con delavirine. ¿Listo? ¿Qué pasa con efavirenz, con etravirine? No es tan común con los de primera generación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hubo una mayor exposición a estos de primera generación. El virus, al tener un contacto estrecho por más tiempo con estos medicamentos, pues encuentra la manera de evadir esa inhibición. Entonces, cambia su transcriptasa inversa en ese punto y esos medicamentos pues ya finalmente no se van a poder unir y no van a poder generar entonces esa inhibición que es la que estoy buscando con estos medicamentos. Hablemos entonces aquí de esos inhibidores no nucleócidos. Tenemos entonces el efavirenz, ¿listo? Este es de segunda generación. Este viene en presentación farmacéutica combinado con el tenofovir disoproxilfumarato más entecitabina o más el tenofovir más la mibudina. ¿Listo? Si recuerdan ustedes, estos son análogos nucleócidos de la guanosina. ¿Listo? Tenemos acá entonces que este medicamento tiene un metabolismo hepático ya documentado en los citocromos, el 3A4 y el 2B6. ¿Listo? En cuanto a estos, entonces tenemos que tener precaución con que se coadministren con inductores de esos citocromos o inductores inhibidores del citocromo 3A4. ¿Listo? En algunos casos puede haber una interferencia con el acetaminofén, pero no es tan frecuente. ¿Listo? Tendríamos que tomar unas dosis excesivas de acetaminofén como para que el medicamento tenga acá alguna alteración. ¿Listo? Estos dos citocromos, el 3A4 y el 2B6, pues van a, digamos que, autoinducir el propio metabolismo del fármaco. ¿Listo? Y en algunos casos puede generar unas interacciones complejas con sustratos de otras enzimas. Como les decía, o sea, el uso de algunos medicamentos que sean inductores o inhibidores de esas sustancias, pues pueden generar interferencias con la acción del medicamento. ¿Listo? Una reacción adversa muy común que pasa con el efavirenz es que nos puede condicionar hacia unos problemas psiquiátricos. ¿Listo? El efavirenz se ha visto muy relacionado con síntomas psiquiátricos nuevos o empeoramientos de previos, como por ejemplo pacientes que sufran de algún trastorno específico de esquizofrenia o pacientes que tengan algún trastorno de depresión. Les puede aumentar eso. ¿Listo? Y es que el medicamento se ha asociado a sueños vívidos y también se ha asociado, ya es una condición psiquiátrica, es una condición metabólica, a una hiperlipidemia. ¿Listo? De este medicamento de la Favirenz se recomienda entonces que se administre con el estómago siempre que esté vacío. ¿Listo? Porque aquí, al estar vacío, puede aumentar su biodisponibilidad. ¿Listo? Ahora pasemos a hablar de la rilpivirina. ¿Listo? Esta rilpivirina es de segunda generación, igual que el Favirenz. Este medicamento se puede administrar solo en combinación con la entricitabina más el tenofovir alafenamida o el disoproxilfumarato. ¿Listo? La dosis de este es de 25 miligramos al día, es una baja dosis. ¿Listo? Y por el riesgo que puede presentar de resistencia al fármaco, su uso es solamente con pacientes que tengan un CD4 mayor a 200 células por mililitro o una carga viral que esté por debajo de 100.000 copias. ¿Listo? Si tenemos pacientes que tengan un recuento celular muy caído, o sea, de 50 a 100, y tengan unas copias virales muy altas, o sea, más de 100.000 copias por mililitro, en esos pacientes el riesgo de generar resistencia a este fármaco es muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos menor cantidad de células infectadas donde el fármaco va a ejercer su acción, o sea, va a estar muy concentrado en algunas partes y va a haber mayor carga viral, o sea, mayor presencia de copias virales que aumenten ese riesgo de resistencia al fármaco. ¿Listo? Esta rilpivirina tiene un metabolismo entonces por el CYP3A4, igual que el efavirenz. Este
medicamento está contraindicado con medicamentos que sean fuertes inhibidores del CYP3A4. ¿Y cuáles medicamentos pueden ser entonces unos fuertes inhibidores de citocromo? Tenemos acá entonces un listado de medicamentos que puedan generar esa condición y de alimentos. Entonces tenemos la claritromicina, el jugo de uvas, los azoles como traconazol, keto y posaconazol y el uso del ritonavir, que es otro antiviral. ¿Listo? Si utilizamos alguno de estos medicamentos o este alimento, vamos entonces a inhibir el CYP4 y al inhibir el CYP4 el medicamento va a aumentar las concentraciones plasmáticas y se nos puede generar entonces una toxicidad con este medicamento. ¿Listo? Por la absorción entonces que se presenta en, en el estómago, porque este medicamento se absorbe principalmente en el estómago, no en el intestino, está en contraindicado que se utilicen los inhibidores de bomba de protones. Entonces, si tenemos un paciente con gastritis, que sí o sí tengamos que controlar su gastritis con algún eh, inhibidor de la bomba de protones, como por ejemplo puede ser el omeprazol o el esomeprazol, pues si le estoy dando a ese paciente esos medicamentos, la ripivirina no se va a absorber. ¿Listo? Entonces va a perder acá su acción. Pero sí lo podemos administrar con los alimentos, porque los alimentos pueden aumentar su absorción. ¿Listo? Dentro de las reacciones adversas más comunes de este inhibidor no nucleócido es, es que podemos encontrar en algunos pacientes aumento en el QT del electrocardiograma. ¿Listo? Si tenemos un aumento del QT y cada vez es mucho más prolongado, pues podemos aumentar el riesgo de que el paciente nos presente una arritmia y que puede ser una arritmia potencialmente mortal. ¿Listo? Otro inhibidor no nucleócido tenemos es la doravirina. ¿Listo? Esta doravirina es de segunda generación, digamos que uno de los más novedosos porque es de los más recientes. La dosis es un poco más alta, es de 100 miligramos al día. Se puede administrar entonces, o se administra en las presentaciones farmacéuticas con la lamivudina y con tenofovir, o sea, tanto inhibidor de guanosina como inhibidor de adenina. ¿Listo? También se metaboliza por el citocromo 3A4 y toca tener entonces cuidado con inhibidores fuertes de esta enzima hepática, porque si la inhibo, entonces el medicamento puede aumentar su concentración plasmática y puede llegar a ser tóxico. ¿Listo? Si vemos entonces aquí hasta el momento de los inhibidores no nucleócidos, o sea, los que no tienen nada que ver con las bases nitrogenadas del DNA, casi todos se van a eliminar por la misma, pero eliminar no, estos se van a metabolizar por la misma vía metabólica hepática, que es el citrocromo 3A4. Y otros tenemos con el 2B6, ¿listo? Pero la mayoría va a ser por el 3A4, ¿listo? Todos tienen la misma función, todos tienen el mismo mecanismo de acción, que es inhibir entonces la transcriptasa inversa a partir de un sitio alostérico, o sea, no en el bolsillo de unión a los nucleócidos, sino en un bolsillo que se encuentra más arriba, ¿listo? Ingresan por ese bolsillo más arriba, igual, inhiben ese bolsillo que se encuentra más arriba, empujan la molécula o empujan esa porción de la molécula un poco más abajo y cierran el bolsillo de unión de los nucleócidos. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es inhibir por completo la producción o la replicación viral. ¿Listo? Pasamos ahora a hablar de los inhibidores de la proteasa, que es otro grupo farmacológico. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, inquietud con respecto a los análogos nucleócidos y los inhibidores no nucleócidos? Porque es que el tema puede ser bastante extenso. Y digamos que hablar de cada medicamento, pues puede llegar a ser cansón porque es repetitiva la información. Simplemente es verificar que hay diferentes grupos farmacológicos, o bueno, diferentes opciones farmacológicas dentro del mismo grupo farmacológico. ¿Listo? ¿Aquí alguna duda, inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Tiene dime. condicionante para saber si uso, o sea, tú decías que se pueden utilizar solos o combinados? ¿Yo cómo soy para saber cuándo lo uso solo o cuándo combinado? Bueno, esas combinaciones de medicamentos, bueno, solos
Actualmente ustedes no van a encontrar, venga, me devuelvo acá, les muestro. Cuando hablábamos de historia del uso de medicamentos para el VIH, ¿dónde estaba acá la diapositiva? Ah, 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 habíamos hablado de acá. Habíamos hablado inicialmente en la sesión anterior de historia del uso de antirretrovirales, y es que inicialmente se empezó con el uso de monoterapia. El problema con las monoterapias es que los virus pueden generar resistencia a los medicamentos. ¿Listo? ¿Por qué? Como lo veíamos con los últimos, es que puede haber una modificación genética del virus, transforma esa enzima blanco o ese blanco terapéutico del medicamento, y pues simplemente el medicamento ya no va a poder actuar ahí porque la molécula ha cambiado. De hecho, la tasa mutagénica que tiene el VIH es muy alta. Es mucho más alta que lo que pasa con otro grupo de microorganismos como por ejemplo las bacterias. Eso, las bacterias mutan, las bacterias pueden generar resistencias, pero los virus tienen esa capacidad mucho más acelerada. ¿Listo? Porque no tienen un punto de chequeo de esa replicación del DNA y de la transcripción del RNA como tienen las bacterias. Entonces los virus con cualquier cosita pueden mutar y cambiar sus clados. ¿Qué es un clado? Es como una familia del mismo virus que ha ido cambiando genéticamente. ¿Listo? Entonces, si yo administro un tratamiento antirretroviral en forma de monoterapia, o sea, un solo medicamento, aumento ese riesgo de resistencia. ¿Listo? Y eso es lo que se veía anteriormente a inicios de los 90 e inicios de los 2000. Entonces, ya después, hacia la década de los 10 de este siglo, hacia el 2010, se empezó a decir, oiga, no hay que utilizar monoterapia, sino que hay que utilizar conjugados. Y es lo que vemos acá, ¿listo? Entonces empezamos a ver ya más conjugados de medicamentos, y esos conjugados de medicamentos pues se asocian a un menor riesgo de presentación de esas resistencias. Entonces, tu pregunta es válida en decir cuándo la administro monoterapia o cuándo lo administro conjugado. Pues te la respondo. Actualmente monoterapia no se utiliza. ¿Listo? Lo que se utilizan son diferentes conjugaciones. Digamos que tu pregunta estaría complementada si uno se pregunta más bien, eh, ¿qué combinación es mejor o más efectiva dentro de los antirretrovirales? Ya es diferente. Entonces, esas combinaciones van a depender del paciente, van a depender de su estadio de VIH, porque no es lo mismo que yo lo coja al paciente en un estadio A1 que en un estadio C3, que es el más avanzado. La combinación de los estadios del VIH va A, B, C, 1, 2, 3. Entonces, el A, B, C son las presentaciones clínicas y el 1, 2, 3 es el grado de complicaciones paraclínicas que presenta el paciente. Entonces, un paciente A1 es un paciente que está asintomático y que en paraclínicos el 1 es que está normal. ¿Listo? Entonces, se acaba de contagiar el de VIH el paciente. ¿Listo? Y un paciente C3 es que clínicamente está muy enfermo, muy comprometido. ¿Listo? Es un paciente que ya tiene adenopatías, tiene otras comorbilidades, tiene daño renal, daño hepático, tiene una disfunción orgánica. ¿Listo? Y el 3 tiene una gran disfunción paraclínica. Entonces, tiene un conteo elevadísimo de virus. Tiene una cantidad de células T caídas, 20, 50. O sea, es muy bajo. ¿Listo? Y se asocia directamente con otras comorbilidades del paciente. Entonces, no es lo mismo capturarlo en el A1 que en el C3. En el A1 tenemos que irnos por una vía, perdón, por una conjugación de medicamentos específica, mientras que en el C3 tenemos que combinar otros medicamentos. ¿Listo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es el paciente es diabético, el paciente es hipertenso, el paciente también está infectado con tuberculosis, el paciente también está infectado con hepatitis B y C. Entonces, al ver esas conjugaciones o esas especificidades, aquí el grupo de infectología va a evaluar qué combinación de fármacos es la más indicada y apropiada para cada paciente. ¿Listo? Y estas conjugaciones, digamos que no se hacen como en el consultorio, o sea, evalúa al paciente y a mí se me ocurre o creo yo que esta combinación es mejor. No, eso ya viene por guías. Entonces las guías están documentadas donde nos dicen a pacientes con X o Y condiciones
se ha encontrado que en estudios clínicos o en estudios de fase preclínica, eso ya es por laboratorio, esta conjugación de medicamentos va a actuar de una mejor manera. ¿Listo? Y digamos que en X o Y pacientes, estas combinaciones no se deben administrar por o generan nefrotoxicidad, o generan hepatotoxicidad, o generan más interacciones farmacológicas, o generan mayor riesgo de resistencia farmacológica. Entonces, esas variaciones de cada uno de los grupos de los pacientes va a ser, digamos que estrictamente monitorizada y vigilada para ver qué tipo de formulaciones o conjugaciones se pueden realizar. ¿Listo? No sé si respondo a tu pregunta o queda clara Sí, la profe. información ahí. Gracias, Listo, profe. listo. Bueno, entonces, que lo llene usted de memoria. Monoterapia no se debe administrar actualmente, ¿listo? No, o sea, es muy raro que ustedes encuentren un paciente de monoterapia para VIH, ¿listo? Que lo haya de pronto por ahí algún paciente que ver con monoterapia o porque el paciente fue mal adherente al tratamiento o algo pasó ahí. Tocaría investigar por qué el paciente está en monoterapia, pero actualmente no se maneja monoterapia, se maneja siempre conjugación. Y nuevamente, esa conjugación va a depender de, ¿cómo decirlo? Del tipo del paciente. ¿Listo? Entonces, una paciente gestante con VIH a un paciente renal crónico con VIH va a ser muy diferente el manejo. ¿Listo? Entonces, no van a encontrar ustedes en los pacientes con VIH la misma formulación. Esto no es como estándar, no es como manejar, a ver, bueno, la hipertensión, aunque la hipertensión también puede cambiar los tratamientos farmacológicos, pero digamos que un tratamiento estándar de la hipertensión es manéjelo con un IECA o con un ARA2, ¿listo? No pasa con el VIH, no es como estándar para todo el mundo y les da lo mismo, no. Toca ver el tipo de paciente que tengamos. Bien, pasamos entonces ahora aquí con los inhibidores de la proteasa. La proteasa va a ejecutar otra función. ¿Qué pasó? Se me saltó. La proteasa ya no es entonces la transcriptasa inversa. La proteasa lo que hace aquí es que, eh, ¿cómo decirlo? Una proteasa es una enzima que lo que hace es disolver proteínas, o sea, una proteína que disuelve proteínas. Esta proteasa del virus lo que va a hacer entonces es segregar o romper algunas proteínas que están presentes en la cara interna de la, de la membrana citoplasmática y al romper la membrana citoplasmática del linfocito T va a permitir entonces la emigración de los ensamblados de los viriones. ¿Listo? Eso, ¿cómo decirlo? Se ejecuta esa acción al final de ese proceso replicativo del virus. ¿Listo? Si yo inhibo la proteasa, lo que voy a impedir es que estos viriones que se están ensamblando dentro del linfocito T enfermo emigren, rompan la membrana citoplasmática del linfocito T y eclosionen o salgan. ¿Listo? Entonces, al inhibir la proteasa, inhibo la salida del virus. ¿Listo? Estos fármacos se unen entonces a la proteasa, esos inhibidores, y van a evitar entonces el clivaje de las poliproteínas GAD-POL en células infectadas. ¿Qué es el clivaje de poliproteínas GAD-POL? Las proteínas GAD-POL son proteínas que pertenecen al virus. ¿Listo? Son proteínas estructurales. ¿Listo? Esas proteínas estructurales se tienen que conformar, agregar, para englobar el material genómico del virus que ya es un RNA, pegarse entonces a la membrana citoplasmática del linfocito T, romperla y salir el virión ya maduro. ¿Listo? Si yo inhibo la proteasa, inhibo todo este proceso. ¿Listo? Y eso es lo que va a evitar la maduración de partículas virales. ¿Listo? Estos medicamentos, igual que pasa con cualquier tipo de medicamento y con los que veíamos los anteriores, pueden tener algunas reacciones adversas. Las reacciones adversas principalmente son de clase. ¿Qué es de clase? Que pertenecen netamente a ese grupo farmacológico. ¿Listo? Las reacciones más comunes acá son algunas que son metabólicas, por ejemplo, resistencia a la insulina, hiperlipidemia, lipodistrofia, nefrolitiasis, que es la acumulación entonces de cálculos renales,
reacciones gastrointestinales muy comunes como náuseas, vómito, retortijones. Y esto hace que esos medicamentos sean descontinuados frecuentemente dentro de las terapias. ¿Listo? Porque presentan muchas reacciones que son muy molestas en los pacientes. ¿Listo? La mayoría de estas reacciones no está bien documentado cómo ocurre ese mecanismo fisiopatológico, o sea, por qué me llega a generar esas reacciones adversas. ¿Listo? Dentro de estos inhibidores de la proteasa, tenemos uno de los más comunes que es el atazanavir. ¿Listo? Este fármaco que es inhibidor de la proteasa se encuentra principalmente disponible con el ritonavir o el covistat. ¿Listo? Que son otros grupos farmacológicos que hacen parte de los antirretrovirales. ¿Listo? Se encuentran entonces en presentación como fármaco solo que no está recomendado, mira nuevamente, por el riesgo de resistencia. ¿Listo? Entonces podemos encontrar el atazanavir que está solo, pero que ese medicamento solo se administre en pacientes es muy difícil. ¿Listo? Porque yo al tener acá, venga, me devuelvo. No, espera, me devuelvo a esta parte. Dentro de todos estos mecanismos, o bueno, dentro de todas estas fases de la replicación del virus, cuando llega y se pega el linfocito T, cuando se internaliza, cuando empieza a utilizar la maquinaria de la transcriptasa reversa, cuando se pega el DNA, cuando transcribe las proteínas, las traduce, cuando se ensambla y cuando se elimina. Digamos que entre todo ese proceso, si yo inhibo un solo punto, que es este de acá, inhibo la proteasa, el virus tiene toda esa cantidad de mecanismos aquí hacia atrás que los puede alterar y también puede alterar el mecanismo de la proteasa. Entonces el virus al ver que hay un inhibidor acá, lo inhibe, lo inhibe, lo inhibe, pues el virus va a encontrar la forma de cambie su conformación genética, o sea, haga una mutación y de esa mutación produzcan otra proteasa, porque es que me la están inhibiendo constantemente. Entonces cámbiame eso. Entonces el DNA se muta, cambia la proteasa y si cambia la proteasa, pues ese nivel de proteasa que esté presente, pues pierde su función. O sea, para nada lo estoy administrando porque el medicamento ya dejó de funcionar, porque el virus generó entonces una resistencia a ese fármaco puntualmente. ¿Listo? Entonces, por eso acá no se debe administrar o no está recomendado que se administre en forma de monoterapia el atazanavir. ¿Listo? La dosis usual de este medicamento es de 300 miligramos con potenciador. Y el potenciador del fármaco es este, el cobicistat. Y si se administra sin potenciador, pues se puede administrar entonces de 400 miligramos. ¿Listo? Ese medicamento tiene una ventaja que no se hace ajuste renal, o sea, si el paciente tiene daño renal, no hay problema, no genera más problema. ¿Listo? Pero sí requiere que haya un ambiente ácido para una buena absorción. ¿Listo? Si yo administro inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, pues estos modifican el pH gástrico y lo hacen más básico. Si lo hago más básico, pues esa tasa de absorción va a caer. ¿Listo? De este medicamento, el atazanavir puede presentar algunas interacciones y reacciones adversas. ¿Listo? Por ejemplo, la interacción que presenta con el tenofovir, y es que va a disminuir la absorción del atazanavir. Entonces, el tenofovir, como por ejemplo, si lo administramos como disoproxil o como alafenamida, los mismos receptores gástricos que absorben el atazanavir absorben el tenofovir y es más competitivo el tenofovir. Entonces, al administrarlo conjunto, pues se va a perder la absorción del atazanavir. ¿Listo? No es claro acá muy claro todavía cómo funciona el tenofovir a la fenamida, o sea, esa interacción que se pueda presentar, pero puede también hacer caída del atazanavir. ¿Listo? Este atazanavir puede inhibir entonces algunos citocromos, como el CYP3A4, la UGT1A1 y el CYP268. ¿Listo? Si inhibe esto, va entonces a generar un problema de glucuronización en el hígado, o sea, va a inhibir esos procesos metabólicos del hígado que son netamente para metabolizar algunas sustancias y esto puede generar un proceso de hiperbilinemia o ictericia, perdón. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? El medicamento se pega a los CYPs, los inhibe, o sea, los captura, y si el paciente está consumiendo otro tipo de medicamentos o
tiene una dieta específica, ese metabolismo hepático que se está o que se debe generar queda frenado. Y si yo freno el metabolismo hepático, voy a hacer acúmulo de sustancias tóxicas. ¿Listo? Y eso me va a llevar a esas condiciones: hiperbilirrubinemia e ictericia en estos pacientes. ¿Listo? Digamos que a favor es que este medicamento no se ha visto que se asocie con un aumento en el riesgo cardiovascular, o sea, no es que aumente niveles de lípidos ni tampoco aumenta el riesgo de infarto al miocardio. ¿Listo? Pero este medicamento se puede cristalizar en la orina y puede llevar a generar nefrolitiasis y nefritis intersticial. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy parecido como con aciclovir. Genera cristales y esos cristales pueden generar un daño hepático, perdón, un daño renal. ¿Listo? Por esa acumulación de esos cristales, taponan las vías o los ductos de drenaje del riñón y ahí se nos forma un proceso nefrítico. ¿Listo? Aparte de la tazanavir, tenemos el darunavir. ¿Listo? Este darunavir es el que está más recientemente aprobado por la FDA. ¿Listo? Como un inhibidor de la proteasa. ¿Listo? Se puede presentar entonces también con ritonavir, con cobicistat o en combinación con entricitabina o con cobicistat. ¿Listo? La combinación ahí junta. ¿Listo? La dosis de este medicamento es un poco más alta, es de 800 miligramos, que se puede administrar con el potenciador, o de 600 miligramos cada 12 horas, o sea, de 1200 al día. ¿Listo? Este medicamento se debe tomar con las comidas, al contrario que pasa con la tazanavir. Y este medicamento, al administrarse con las comidas, puede mejorar entonces su absorción y disminuir también los efectos gastrointestinales que se puedan presentar. ¿Listo? De este darunavir, este tiene un grupo sulfonamida que encontramos acá. Sulfonamida porque tiene un azufre y una amida o un nitrógeno en esa posición. ¿Listo? El problema con estas sulfonamidas es que hay pacientes que tienen antecedente de alergia o de hipersensibilidad a las sulfas. ¿Listo? Podemos encontrar dentro de los fármacos sulfas que son antibióticos o no antibióticos. ¿Listo? Si administramos medicamentos que tengan algún grupo sulfa y el paciente ya tiene antecedente de alergia, administrar darunavir aumenta el riesgo de presentar reacciones cutáneas en esos pacientes. ¿Listo? Entonces, está contraindicado si el paciente presenta alergia. ¿Listo? Acá dice que solo si presenta alergia severa, pero con el tiempo se ha visto que si tiene una alergia o una hipersensibilidad, digamos que pasajera, este consumo concomitante o prolongado del darunavir nos puede llegar a que el paciente cambie de una hipersensibilidad eh, leve o pasajera a una hipersensibilidad severa como una alergia. ¿Listo? Y nos puede generarse inclusive procesos anafilácticos en algunos pacientes. ¿Listo? De las interacciones que tenemos con eh, el darunavir es que si se utiliza con inhibidores del CYP o inhibidores de la glicoproteína P, puede generar entonces algunas reacciones adversas. ¿Listo? Y aquí este medicamento se debe utilizar con precaución cuando lo administramos con tenofovir o cuando lo administramos con algún inhibidor nucleósido. ¿Listo? Porque esa interacción que se genera ahí nos puede generar una toxicidad, aumento en esos niveles del fármaco y nos puede generar aquí hepatotoxicidad. ¿Listo? Este medicamento es sustrato entonces del CYP3A4 y de la glicoproteína P. ¿Listo? Si él aumenta las concentraciones y tapona estas vías metabólicas, pues puede inhibir su propio metabolismo. Entonces, si administro con otros medicamentos, aumenta la concentración en plasma de ese medicamento y tapona estas vías metabólicas, aquí se nos puede generar como un círculo vicioso de ese problema. ¿Listo? Otro grupo farmacológico que tenemos aquí de los antivirales son los potenciadores. ¿Listo? Estos potenciadores, ¿cómo decirlo? No son medicamentos que per se funcionen contra el virus del VIH, sino que potencian la acción de otros medicamentos. Entonces, si yo lo aplico como monoterapia, estoy haciendo nada. Eso es como tomar agua. ¿Listo? Porque tengo que tener el fármaco que haga la acción de inhibición del virus. ¿Listo? Esos potenciadores entonces se usan para aumentar o las concentraciones de antirretrovirales o inhibir el metabolismo de esos antirretrovirales. ¿Con el fin de qué? Pues de aumentar esas concentraciones en plasma, aumenta esas concentraciones tisulares y se pueda generar una mejor inhibición de el virus del VIH. ¿Listo? Por ejemplo,
Algunos de estos medicamentos potenciadores aumentan las concentraciones de los inhibidores de la proteasa, de los últimos que vimos, porque inhiben el CYP3A4. Entonces, si lo inhibo, no hay quien metabolice el inhibidor de la proteasa. ¿Listo? O pueden inhibir la glicoproteína P. Y esto hace que aumente las concentraciones de tenofovir. ¿Listo? Entonces lo utilizo como para lo uno o para lo otro. ¿Listo? Dentro de esos potenciadores podemos encontrar entonces el ritonavir. ¿Listo? Este ritonavir originalmente se utilizó con el inhibidor de de proteasas. ¿Listo? eh, no se usa como antirretroviral porque presenta reacciones adversas como gastrointestinales cuando se presenta dosis terapéutica, pero cuando se utilizan dosis menores a las usuales del ritonavir, este medicamento inhibe la serie P3A4 a bajas dosis a 100 a 200 miligramos, inhibe también el CYP 2D6 e inhibe también otro tipo de citocromos que encontramos acá en este listado. ¿Listo? Cuando yo inhibo con el ritonavir todos estos citocromos, puedo entonces aumentar las interacciones farmacológicas y dentro de esas interacciones farmacológicas puedo aumentar entonces la cantidad de, ¿cómo decirlo?, de concentración de esos diversos fármacos que estoy utilizando contra el virus del VIH. ¿Listo? Otro potenciador tenemos el cobicistat. Este cobicistat entonces potencia la actividad antirretroviral, solo pues no va a actuar, ¿listo? Está disponible en tabletas de 150 miligramos y en conformulaciones con el atazanavir, darunavir y el vitegravir, ¿listo? Atazanavir y darunavir ya sabemos que son inhibidores de la proteasa y el vitegravir es un inhibidor de la integrasa, ¿listo? ¿Qué es lo que va a hacer el cobicistat? Entonces, inhibe aquí los citocromos, inhibe la glicoproteína P, inhibe la proteína de resistencia del cáncer de mama, inhibe aquí los transportadores aniónicos orgánicos y esto va a hacer que va a inhibir el metabolismo, va a inhibir la expulsión y va a inhibir entonces la excreción renal. Entonces, los fármacos que administremos contra el VIH aumentan su concentración. ¿Listo? Este medicamento, el cobicistat, no es intercambiable con el ritonavir. ¿Listo? No es que la misma acción que vayamos a generar con el ritonavir la podemos utilizar con el cobicistat. ¿Listo? Entonces, esas combinaciones de medicamentos no son las mismas que encontramos con el ritonavir. ¿Listo? El ritonavir lo encontramos con otras conjugaciones de análogos nucleósidos y con el tenofovir. Y el cobicistat está más asociado a combinaciones con inhibidores de la proteasa e inhibidores de la integrasa. Esto entonces es muy diferente acá. Hablando entonces de estos potenciadores que se asocian a unos o a otros grupos farmacológicos, pasamos al siguiente grupo farmacológico que les estaba aquí hablando. ¿Listo? Llegamos entonces a los inhibidores de la transferencia de cadena por integrasa. ¿Qué esto es algo tan largo? Finalmente es un inhibidor de integrasa. ¿Listo? Esos son los INSTI. Esos INSTI lo que hacen entonces es que se pegan a esta integrasa, inhiben su ejecución y ellos deben utilizar la presencia del magnesio en nuestro cuerpo. ¿Listo? Ellos se unen al magnesio que ha capturado la integrasa y al pegarse al magnesio, el magnesio está pegado a la integrasa, va entonces a inhibir que esa integrasa haga una inserción del DNA del virus hacia el DNA viral. Esa es la integración del virus. ¿Listo? Entonces, su material genético pasa de RNA a DNA. Cuando ya tengo el material genético en DNA viral, ese DNA debe pasar al núcleo del linfocito T, pegarse al DNA del linfocito T y allí empezar a hacer su replicación viral. ¿Listo? Si el material genético del virus no se pega al material genético de nuestros linfocitos T, no va a hacer nada. ¿Listo? Entonces, cuando yo inhibo aquí la integración de estos dos, voy a inhibir entonces la transformación y la replicación de los consiguientes pasos que va a presentar el virus del DNA. ¿Listo? Y esto se va a utilizar a través de la presencia de diferentes iones. Primero, del magnesio que está pegado a la integrasa. Posteriormente, entonces, él va a quelar ese magnesio
por los cationes de calcio, hierro o zinc, o sea, va a utilizar otros iones. ¿Listo? Y este medicamento entonces se debe administrar lejos de otros medicamentos con contenido catiónico o suplementos o antiácidos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles pueden contener complementos catiónicos? Entonces, digamos, multivitamínicos. Entonces, un multivitamínico no, viene cargado con hierro, fosfatos, viene cargado con magnesio, eh, manganeso y otros tipos de iones. No, ¿listo? Porque pueden activar el medicamento. Digamos que si lo administramos con magnesio, en teoría uno dice, pues si le administro magnesio, pues puedo aumentar esa tasa de respuesta al medicamento. Pues no, porque es que el magnesio tiene que estar pegado a la integrasa. Si yo administro el medicamento con magnesio adicional, pues el medicamento se me va a pegar al magnesio libre y después no se me va a pegar la integrasa. ¿Listo? Entonces ahí bloqueamos la acción del medicamento. ¿Listo? Y la quelación va a reducirse entonces cuando lo administramos con alimentos. ¿Qué es una quelación? Es como en símil en química una oxidación. ¿Listo? Se debe pegar entonces un ion o un átomo a otro tipo de materiales y aquí se genera una fuerte unión iónica entre esos dos materiales. ¿Listo? Dentro de las reacciones adversas más comunes que tenemos con estos pacientes es netamente asociado a clase, o sea, a la clase del fármaco. Y es que nos puede aumentar el peso en algunos pacientes. Entonces, si hay pacientes que están con pérdida de peso, con VIH, digamos que la utilización de inhibidor de la integrasa sería favorable en este caso porque les aumentaría un poco el peso. ¿Listo? De estos inhibidores de la integrasa, digamos que son los más fáciles de aprenderse porque todo lo que ustedes vean en VIH que tengan esta palabra, esta sílaba intermedia GRA, galtegravir, dolutegravir, todo lo que tenga GRAD es inhibidor de la integrasa. ¿Listo? Entonces es como el grupo farmacológico que uno se puede aprender fácilmente por sus nombres. ¿Listo? Este raltegravir fue el primer INSTI, o sea, el nivel de integrasa que fue aprobado por la FDA. ¿Listo? Su uso es de primera línea en algunas guías, pero sin embargo entró en desuso por su alta tasa de resistencia. Entonces, por eso actualmente vemos otros que son de segunda o tercera generación. ¿Listo? Mira, me salto acá esa partecita. El Vitegravir, que es lo mismo. Aquí hablamos de la parte de metabolismo. Llegamos aquí al Dolutegravir. ¿Listo? Este Dolutegravir de segunda generación es el que actualmente uno de los que se encuentran más usados en el mercado. Este está disponible solo en combinaciones con abacavir, que es un inhibidor entonces de la citosina, o mallamidudina, que es un inhibidor de la guanosina. ¿Listo? Lo encontramos con rilpivirina y con la amibudina, que ya vimos que son inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa. ¿Listo? La dosis entonces es de 50 miligramos al día y está metabolizado entonces principalmente por estos citocromos y por el UGT hepático. ¿Listo? Se debe utilizar entonces en doble dosis cuando tenemos inductores fuertes, o sea, cuando administramos medicamentos que inducen estos metabolismos, debemos aumentar la dosis del medicamento. ¿Listo? Para que pues no pierda el efecto. A ver. Con este medicamento, las reacciones adversas más comunes es que pueden generar cefaleas o insomnio, cansancio, y en algunos casos se puede relacionar con defectos del túbulo neural en uso en pacientes gestantes durante el primer trimestre. Entonces, el dolutegravir, al ser un nivel de la integrasa que puede generar sus efectos, está contraindicado en pacientes con VIH que estén gestantes, ¿listo? En el primer trimestre principalmente. Tenemos otro que es el victegravir, que es otro de segunda generación, otro inhibidor de la integrasa. Este va en combinación con entricitabina o con tenofovir, y la dosis de este medicamento es de 200 miligramos al día. Saltémonos esta parte de metabolismo porque ya es como repetitiva con la información. Tenemos cabotegravir, que es uno de los últimos que tenemos acá, inhibidores de la integrasa. Este medicamento ya nos saltamos en tecnología, dejamos de hablar de medicamentos orales de una vez al día, 2 veces al día, o según la función renal, administrarlo cada 48, 72 horas o 2 veces a la semana. Eso. Con este medicamento, con el cabotegravir, es que este medicamento se puede administrar de forma intramuscular. ¿Listo? Y al administrarse de forma intramuscular, nos va a quedar como un depósito de liberación lenta y prolongada.
Digamos que sería como una ventaja tecnológica, ¿listo? Esa ventaja tecnológica que va a mejorar la adherencia. ¿Y qué es la adherencia? Es la adherencia que tengan los pacientes al tratamiento farmacológico. No es lo mismo que a alguien, que a uno le digan, debe tomarse ese medicamento cada 4 horas. No, pues eso es muy cansado porque eso va a interferir con mi calidad de vida. Ahora me dicen, no, este medicamento lo toma 2 veces al día. Ay, bueno, es más pasable. Ahora que me digan, no, este medicamento se aplica una vez a la semana, pues es mucho mejor. ¿Eso? Entonces, entre más espaciados sean la dosificación de los medicamentos, mayor va a ser la adherencia del paciente. Porque yo no voy a estar pegado a un reloj estando pendiente cada cuánto me debo tomar el medicamento, sino que simplemente debo poner una alarma o un calendario en el que el medicamento me lo aplico una vez al mes o una vez a la semana. ¿Listo? Con este cabotegravir se mejora entonces la adherencia en los pacientes. Este tratamiento entonces es uno de los primeros en los que se puede denominar como las terapias de acción prolongada en los pacientes, en la combinación de cabotegravir y ripivirine, que es un inhibidor no nucleócido. Los podemos hacer de aplicación mensual, si ustedes ven acá, ¿listo? Comparado entonces con las terapias orales actuales que se utilizan, ¿listo? La comparación que se hizo acá entre estos dos esquemas de tratamiento es que vemos acá que la reducción en las copias virales de estos pacientes fue mucho más efectiva con estos de acción prolongada. ¿Listo? Y esto hizo que cerca del 83% de los pacientes que reciben ese tratamiento de acción prolongada versus los controles que recibían entonces, la terapia combinada, tuvieran una reducción más significativa en cuanto al conteo de viriones. ¿Listo? Si yo hago un mejor conteo o una mejor reducción en los conteos de viriones de esos pacientes, pues puedo tener unas mayores tasas de éxito de control de la enfermedad. ¿Listo? Y evito que la enfermedad progrese. ¿Listo? Aquí hasta este momento, con el cabotegravir y la combinación con el tipivirine, pues nos va llevando a cambiar las tecnologías o las perspectivas que tengamos en cuanto al manejo del VIH. Y es que a futuro se espera de que el tratamiento con VIH ya no sean formulaciones orales diarias, sino que podamos tener esto, tratamientos mensuales o por lo menos también tratamientos semestrales de depósito. Entonces, el paciente simplemente va a el sitio de administración que debe ser controlado en alguna institución, en una IPS, se administra el medicamento y vuelve en 6 meses, porque el medicamento se va liberando lentamente y va a inhibir de una mejor manera el VIH. Y esto pues va a ser mucho, mucho menos harto que estar pegado a un pastillero en el que el paciente debe cargarlo en el bolso o en sus viajes debe estar cargando sus medicamentos y estando administrando pues diariamente. Entonces es mucho más cansón de esa forma. Al administrarlo entonces de una forma de actividad prolongada o de larga acción, pues es mucho más cómodo para el paciente. ¿Listo? Y acá con estos, no, estoy acá en la explicación, los estudios epidemiológicos que se estudiaron y pues cómo se evaluó esto. Finalmente tenemos los inhibidores del ingreso celular. Estos inhibidores del ingreso celular lo que hacen es bloquear o el CD4 de los linfocitos T o inhibir el CCR5. ¿Listo? El CCR5 es el receptor número 5 de las citocinas. ¿Listo? Estos dos receptores que tenemos en los linfocitos T, pues si yo los inhibo, no voy a permitir que se pegue ni la glicoproteína 41 ni la glicoproteína 120 de los virus. ¿Listo? Si yo inhibo la glicoproteína 120, inhibo entonces la unión al CD4. Si yo inhibo la acción del GP41, inhibo entonces que se pegue al CCR5. ¿Listo? Dentro de estos medicamentos encontramos entonces el Ivalizumab, que ya es un anticuerpo monoclonal. Encontramos el Maraviroc y el Diquiviroc. ¿Listo? Estos dos medicamentos son los que inhiben el CCR5. ¿Listo? Esto se encontró porque en algunas poblaciones africanas
hay pacientes que tienen mutaciones del CCR5. Y esos pacientes que tienen mutaciones del CCR5 son pacientes o grupos de pacientes que tienen una resistencia a generar una infección por VIH. ¿Listo? Pacientes que se pueden infectar, sí, porque pues digamos que la carga viral que a veces se puede contraer puede ser muy alta y pues eso puede superar esta barrera eh, mutacional que presentan esos pacientes. Pero al verse que hay grupos poblacionales en África que tienen esta alteración y que no se infectan fácilmente con VIH, pues se pensó, oiga, si inhibimos el CD5, ¿será que inhibimos el ingreso de los virus a los linfocitos T? Pues se estudió por laboratorio, se estudiaron los antagonistas del CCR5, salió el Maraviroc y este Maraviroc pues se puede utilizar en combinación con otros grupos farmacológicos, pero no es de primera línea de tratamiento. ¿Listo? O sea, no es que de entrada vamos a utilizar inhibidores del CCR5, ¿listo? Sino que se utilizan pacientes que han presentado algunas disfunciones con otro tipo de medicamentos o son pacientes que han tenido problemas con otro tipo de medicamentos, digamos, pacientes con falla renal o falla hepática con el uso de otro tipo de fármacos antirretrovirales. ¿Listo? Y podemos tener acá los inhibidores postfusión, que es una inhibición postfusión. Entonces, el virus se fusiona a la célula plasmática, perdón, a la plasmática del linfocito T, pero voy a inhibir el ingreso. Utilizamos entonces acá los anticuerpos monoclonales, como el ibalizumab, y este ibalizumab entonces va a frenar el ingreso del virus. O sea, se pega a la membrana ectoplasmática, pero de pegarse, internalizarse, no va a pasar. ¿Listo? Tenemos entonces al Maraviroc. Este Maraviroc lo que va a hacer entonces es pegarse al CCR5. Si yo lo pego al CCR5, inhibo el contacto con la glicoproteína 120 del virus del VIH. Y al inhibir entonces ese contacto, el virus no se va a internalizar. Ahí se jodió. ¿Listo? Este Maraviroc entonces va a actuar dentro de una porción específica aquí. Esto es una secuencia de aminoácidos que están presentes dentro del el CCR5 y en esta posición central que ustedes ven acá es donde se va a internalizar el Maraviroc. Va a cambiar la conformación tridimensional de el CCR5 y al cambiar esa transformación, bueno, cambiar, perdón, al cambiar ¿cómo decirlo? Esa distribución geométrica del CCR5, pues voy a inhibir el pegamento con la glicoproteína P120. ¿Listo? Vemos acá el virus, la glicoproteína es 41-120, los receptores CD4 y los receptores CCR5 que se encuentran en estos membranos. ¿Listo? Inhibo esa partecita y el virus no se va a poder pegar. Reacciones adversas que pueden presentar el Maraviroc: neurotoxicidad, hepatotoxicidad y susceptibilidad a algunas infecciones. ¿Por qué susceptibilidad a algunas infecciones? Porque como yo estoy inhibiendo el CCR5 de los linfocitos T, el CCR5 actúa en conjunto con el CD4. Si yo inhibo esas vías de presentación antigénica, o sea, el sistema inmune debe reconocer otros antígenos. Si yo inhibo el reconocimiento antigénico, pues inhibo la producción de el sistema inmune adaptativo. Entonces el paciente se puede infectar con algunos tipos de microorganismos y no monta una respuesta inmunológica. Entonces por eso digamos que hace que esos inhibidores de el ingreso viral no sean utilizados como de primera línea, sino que se utilizan en condiciones en las cuales con otros medicamentos han presentado problemas. ¿Listo? Otras precauciones que tenemos que tener aquí con el Maraviroc es en pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes que ya han presentado algún síndrome coronario agudo, pacientes que tengan alguna insuficiencia hepática ya también con algunos estadios avanzados con el Child-Pugh en A, B, C o D, en A, B, C, perdón, pacientes que tengan alguna insuficiencia renal, que también tengan ya un estadio 4, piénselo para administrarlo, y en pacientes que tengan algún VIH con tropismo del CCR5. ¿Listo? ¿Qué es un tropismo del CCR5? Que ese VIH ha tenido una mutación que genera un contacto anómalo con el CCR5. Entonces, posiblemente inhibe el CCR5 acá,
no va a tener gran importancia, ¿listo? Porque el VIH ya se ha saltado ese paso, ¿listo? Con el Ivalizumab podemos tener entonces problemas acá en cuanto a reacciones de infusión, porque este ya es un anticuerpo monoclonal, entonces puede generar acá reacciones de hipersensibilidad. Y cuando este medicamento se administra con algunas sales, pues puede tener, por ejemplo, con el polisorbato, puede tener algunas reacciones cruzadas con otros productos que contengan este componente del FF, que es un polisorbato. ¿Listo? Como vemos aquí, casi todos los medicamentos o casi todos los grupos farmacológicos contra el VIH, pues van a tener algunas reacciones adversas. Entonces, esto va a hacer que aumente la complejidad de la dosificación de esos medicamentos. Entonces, tenemos que tener aquí presente que o se administra X combinación o Y combinación para ciertas situaciones en pacientes puntuales. Entonces, pacientes gestantes, pacientes coinfectados con tuberculosis o con hepatitis B, pacientes con comorbilidades metabólicas, dislipidémicos, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, pacientes psiquiátricos. Entonces tenemos aquí pacientes psiquiátricos que tengan entonces algún trastorno esquizofrénico. Entonces también tenemos que tener en cuenta la precaución con la mención de algunos medicamentos porque pueden aumentar los síntomas o empeorar los síntomas. Entonces, como lo preguntaba la compañera anteriormente, ¿qué combinación debemos utilizar? Pues esto hay que evaluarlo con el grupo de infectología puntualmente cada uno de los pacientes. Eh, para ustedes de información de estos medicamentos es que ustedes no van a tener contacto con el paciente para hacer la conjugación. O sea, decida usted qué tratamiento o primera línea va a utilizar. No, eso lo hace el grupo de infectología. Pero ustedes, como médicos generales que van a ejercer sus funciones inicialmente como médicos generales, pues tienen que tener en cuenta toda esta cantidad de reacciones adversas que se pueden presentar con los medicamentos y tener en cuenta que cuando hablamos de pacientes VIH no hablamos de un tratamiento estándar. ¿Listo? Hablamos de diferentes combinaciones y a cada una de ellas hay que hacer una gestión del riesgo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes encuentran un paciente con alguna reacción adversa o con alguna complicación del tratamiento, es detectarlo a tiempo. ¿Listo? Para que el paciente no pierda la adherencia y más bien redireccionar al grupo de infectología y verificar cómo se puede entonces hacer el correcto abordaje del paciente. ¿Listo? Aterrizando toda esa cantidad de información que es mucha, pues llegamos a una línea de terapia antirretroviral en Colombia. ¿Listo? Sale entonces la guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con VIH en pacientes adultos, gestantes y adolescentes. Eso sale del 2021, o sea, tiene actualmente 4 años esta guía. ¿Listo? Y esta guía, chicos, ya por el tiempo, yo creo que más bien se las cargo, pero la guía simplemente es para que ustedes vean acá, en pacientes como primera línea que se utiliza como en población general, digamos, en población general, tenemos unos regímenes que son preferidos y no tenemos uno solo. ¿Listo? Entonces, no sé, apúntenlo ahí o graben esta partista que les voy a decir. Los regímenes preferidos siempre van a ser un inhibidor de la integrasa más inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa. ¿Listo? Si ustedes ven acá, es lo mismo. Un inhibidor de la integrasa, o sea, inhibo que el DNA del virus se pega a mi DNA más un inhibidor de la transcriptasa inversa. Entonces, inhibo que el RNA del virus se transforme en DNA. Entonces, esto es una cadena de sucesos en los que bloqueo diferentes puntos de replicación del virus y pues el virus va a ser muy difícil que se replique. Entonces, por eso actualmente esas combinaciones que se utilizan de inhibidor de la integrasa más inhibidor nucleócido impide que haya una replicación viral. Digamos que hasta el momento se ha identificado que esta es como la combinación ganadora en la mayoría de los pacientes. ¿Listo? Pero la guía nos dice, oigan, pacientes gestantes, pues, ¿cuál es el esquema? O en pacientes con riesgo cardiovascular, con dislipidemia o con diabetes mellitus, ¿cuál es la combinación? O más complejo, pacientes con osteoporosis, pacientes con hepatotoxicidad previa, con alteraciones neuropsiquiátricas o con infección de hepatitis B. Entonces, lo que les decía, si ustedes ven acá, tenemos diferentes formas de combinar el medicamento de acuerdo entonces
a las condiciones específicas de los pacientes. ¿Listo?